Planeta Tierra, tercer planeta de nuestro actual sistema solar. Un ser inteligente, vibrante y lleno de vida. Un ser dueño de una sutileza y grandeza sin igual. Un maravilloso y majestuoso planeta azul. Nuestro hogar, al que hoy denominamos Tierra. Un ser, se cree, tuvo su nacimiento hace más de 4.500 millones de años atrás. Y desde entonces gira de manera perfecta y sincrónica alrededor de una estrella, denominada por todos nosotros Sol, cuya posición orbital, temperatura y conformación, al estar dentro de lo que sus científicos denominan la zona de ricitos de oro, se encuentra en absoluta armonía y perfección, haciendo posible la vida tal y como la conocemos el día de hoy. Compuesta por un 70% de agua que a través de un largo viaje de profunda transformación y regeneración va tomando diversas formas, fluyendo a través del planeta en perfecta armonía y sincronización, desde las altas montañas hacia el mar, tal y como lo podemos observar en este maravilloso lugar en el sur del mundo, denominado Patagonia, donde las nieves eternas cubren las altas montañas como parte de majestuosos glaciares, experimentando deshielos que dan forma a ríos, que fluyen para dar forma a maravillosos lagos y siguen fluyendo, conectando el cielo con la tierra, para en la etapa final de su largo viaje llegar al mar, dando forma a un inmenso y poderoso espejo de agua, enseñándonos de esta manera cómo toda el agua de este maravilloso planeta está en verdad profundamente conectada, desde las altas montañas hasta el mar, desde el cielo a la tierra, conectada a través de un mismo y majestuoso ser, el océano. Un lugar, sin duda alguna, desconocido e inexplorado por el ser humano, quien ha dedicado su tiempo a conocer la superficie lunar, ignorando por completo los secretos que se ocultan dentro del mar, el cual aloja en su interior a muchos de los seres más maravillosos de este planeta, seres llenos de una sutileza sin igual, de una vibración simplemente única. Nuestros hermanos, los cetáceos. Los cetáceos son unos animales increíbles desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de sus comportamientos, desde el punto de vista de sus adaptaciones al medio ambiente, desde el punto de vista de su tamaño. La ballena azul es el animal más grande que existió, que existió. Todo el mundo piensa en los megadinosaurios y todo eso,
pero en masa, en volumen, en todo. Una ballena azul es un mega animal, que uno realmente es difícil comprender semejante tamaño en un ser vivo. Son 30 metros de largo, pero son muchísimas toneladas de peso, moviéndose muy grácilmente, como se dice, por los océanos. Y después en el otro espectro tenemos a delfines muy pequeños. O sea, los cetáceos parecen todos, son muy parecidos, digamos, son animales que nadan, tienen sus aletas, su cola, para un tipo de natación ondulada. Pero en el otro extremo, decía, de la ballena azul, tenemos delfines muy pequeños, delfines que quizás no superan el metro 20, como por ejemplo la tonina overa, que está en el sur de Patagonia, o en realidad la especie hermana que está en Nueva Zelanda, que es el delfín más pequeño que existe, que tendrá como demasiado de largo, 1,10 m, 1,20 m, y es algo muy chiquitito y súper ágil, súper rápido. Digamos, abarcan todos los extremos que uno pueda imaginarse de un mamífero nadador, digamos, con una unión familiar que es igualada solamente por los humanos. Quizás ni siquiera los chimpancés tienen este tipo de unión familiar. Nosotros los humanos y las orcas, las orcas son delfines, y algunos otros delfines, somos los únicos animales que tenemos abuela. Y es muy raro decir esto, pero es la verdad. La presencia de una abuela es hiper importante en la evolución humana, en los comportamientos humanos. Y hay muy poquitas especies, y son delfines, que tienen abuela. Los chimpancés no tienen abuela. Es un comportamiento único y maravilloso. Está bien demostrado que existe un lenguaje en muchas especies de delfines. Inclusive, digamos, se ha llegado a demostrar que los delfines se ponen nombres entre ellos. El sistema de comunicación principal que ellos han desarrollado es la acústica, ¿sí? De dos maneras muy diferentes, lo que son las ballenas, los misticetos, que son las ballenas con barbas, las ballenas grandes, y muy diferente lo que son los odontocetos, que son los cetáceos con dientes, ¿sí? Delfines, el cachalote, el famoso Moby Dick, las marsopas, esos son los odontocetos. De manera muy diferente, los dos grupos grandes utilizan la comunicación sonora. Sabemos, por ejemplo, que las ballenas producen cantos, cantan. Los misticetos, ballenas con barbas, todas esas ballenas grandes, la ballena franca, jorobada, azul, minke, las 16, 17 especies de misticetos que existen, más o menor grado tienen ese tipo de vocalizaciones, ¿sí? Que son vocalizaciones a través del movimiento de aire interno, que produce sonidos, que en algunos casos llegan a ser canciones, y en otros casos menos desarrollados son simplemente son sonidos muy guturales. Por ejemplo, la ballena franca que visita Península Valdés no producen canciones, pero sí producen llamados, o que parecen ronquidos, a los que son de comunicación. En muchos casos se escuchan esos cuando la madre está llamando a la cría, o cuando hay un tipo de cópula y la hembra quiere irse, o todo lo contrario, está llamando a machos para ese tipo de cópula. Y eso es muy distinto a los que son los odontocetos. Los odontocetos han desarrollado un mecanismo de comunicación y de uso de la energía sonora muy diferente, que es la ecolocalización. ¿Sí? La ecolocalización es básicamente producir un sonido, que ese sonido rebote y recibirlo. Y la información que se transformó y se perdió durante el viaje, el rebote y la vuelta hacia el animal, eso forma una imagen en el cerebro de estos odontocetos, de los delfines, que le permite no solo comunicarse entre ellos, sino
tener una visión del medio ambiente única, ¿sí? Porque es como si tuvieran un radar y pudiesen determinar todo lo que está a su alrededor de manera muy, muy precisa. Es el mismo principio del ultrasonido, ¿sí? Se emite una onda sonora, eso se deforma, la onda sonora se cambia al chocar con algo y vuelve. Es básicamente un ultrasonido que estos animales pueden hacer de una persona. Es algo increíble si uno lo piensa, ¿no? Estás enfrente de un delfín bajo el agua y te hace un scan completo de tu cuerpo. Este año se cumplen 50 años que se empezó a estudiar de forma ininterrumpida la ballena franca austral en Península Valdés. En el año 1970, el doctor investigador Roger Payne, cuando vino en 1970, descubrió que era el mejor lugar para estudiar ballenas, y él mismo lo dice. No hay otro lugar en el mundo donde uno pueda hacer observaciones de comportamiento de los animales desde un acantilado y verlos básicamente ahí abajo, o desde la playa, tenerlos a 20, 30 metros, y sin disturbarlos. Importante que descubrió Roger Payne casi inmediatamente en el 70, 71 fue que las ballenas francas tienen en su cabeza manchas blancas. En realidad, cuando uno toma una fotografía se ven como manchas blancas, y en realidad son lo que nosotros llamamos callosidades. Son engrosamientos de la piel que están cubiertas por unos bichitos que se llaman ciámidos, ¿sí? Que son unos crustáceos que las hacen ver blancas. Entonces, en la cabeza del animal, si este es un animal, tenemos sus ojos están aquí al costado, esta es una ballena franca, ¿sí? Su boca es esta, ¿sí? Todo este recorrido es la boca, o sea, esto sería la parte inferior, esta parte, y esta parte sería esto. Los espiráculos por donde respira, son estas líneas blancas dibujadas acá, esa es la nariz del animal, ¿sí? O sea que este espacio es nuestro espacio acá. O sea, está muy estirado, está con lo que nosotros llamamos telescopización. Hay como la cabeza hace como un telescopio. Bueno, estas manchas blancas, que las tienen en el mismo lugar donde nosotros tenemos pelos en nuestra cara, que nosotros llamamos callosidades, son únicas. La distribución, el patrón de esas manchas blancas, son únicas para cada animal. O sea que si nosotros sacamos una foto de este animal, es como si fuera una huella digital, ¿sí? Si nosotros sacamos una foto de una ballena hoy y la guardamos en un archivo y seguimos sacando fotos de ballenas y dentro de 20 años volvemos a sacar otra foto de la misma ballena y lo comparamos, vamos a poder identificar al mismo animal y empezar a estudiarlos. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuándo llegan? ¿Con quiénes están? ¿Cuántas veces tienen crías? En los años en los que se espera que tengan cría, por ahí no aparecen. ¿Por qué ocurre eso? Y empezamos a hacer correlaciones con fluctuaciones medioambientales. Y bueno, esta es la base del programa de investigación ballena franca austral que se lleva a cabo de 1970. Se cumplen 50 años este año. ¿Qué hemos aprendido durante estos años? Bueno, hemos aprendido un montón de cosas. Aprendimos que a Península Valdés llegan principalmente hembras premiadas para dar a luz. Las hembras tienen una cría, en julio, agosto, se quedan 3, 4 meses con ese ballenato bebé, luego migran hacia áreas de alimentación. Durante esos meses el ballenato desarrolla sus
habilidades motrices, digamos, ¿sí? Como nadar y para prepararse para la migración. Durante esos pocos meses el vallenato está amamantándose, pero la madre no se alimenta, ¿sí? Entonces es un periodo crítico para estos animales. Tienen que estar tranquilos porque la madre no puede gastar energías haciendo otras cosas porque la energía que tiene almacenada en su cuerpo tiene que ser destinada para producir leche para alimentar esa cría. Hemos aprendido que las hembras adultas tienen una cría cada 3 años, ¿sí? Esto es porque tienen un año de gestación, un año de criar esa cría hasta el destete, y luego necesitan un año de recuperación para poder almacenar energía para otra vez poder tener esa cría y pasar tantos meses sin alimentarse y todo eso. Ese ciclo reproductivo lleva a que tengan esta cría cada 3 años, o sea, se reproducen de manera lenta. Península Valdés es un área de cría, digamos, como si fuera un jardín de infantes, si se quiere, podemos pensarlo, un lugar de nacimiento y jardín de infantes. Entonces no se ven muchos machos. Existen grupos de cópula, que es donde se produce la concepción, pero por lo general están o hacia el centro de los golfos, que es muy difícil acceder, obviamente no se puede volar por cuestiones de que es peligroso, y tampoco es que es fácil acceder en botes o en lanchas y todo eso. Entonces, lo que sí vemos son madres con crías. Y esas madres con crías están por lo general muy cerquita de la playa. Eso permite poder observarlas desde la playa de los acantilados y estudiarlas. Cerquita de la costa, las aguas de los golfos son muy tranquilas, excepto que haya tormentas muy fuertes, que a veces las hay, pero por lo general son muy tranquilas. Y lo que les da es un lugar de protección, ¿sí? Las ballenas por lo general no tienen enemigos naturales o predadores cuando son animales adultos. Ahora, cuando son animales chicos, como son bebés, puede ocurrir predación, y ha habido casos, y hay ejemplos, principalmente en otras especies, pero en francas también, de ataques de orcas, ¿sí? En otras se ha habido algunos ataques de tiburones, pero muy rara vez en el mundo, pero principalmente las orcas. Hay ciertas poblaciones de orcas que se especializan en cazar ballenatos. Entonces, cuando una madre tiene su cría y necesita protegerla, no solo de las orcas, sino de algún grupo de otras ballenas francas que por ahí son muy agresivas en sus movimientos, lo que hace es ponerse muy cerquita de la costa. Eso le provee protección, porque si nos ponemos cerquita de la costa, de la tierra no nos puede atacar nadie, ¿sí? Porque no puede venir un predador de la tierra, natural, ¿sí? Cerquita de la costa es muy baja la profundidad, entonces de abajo no puede atacarnos nadie. Es más, si nosotros hacemos una reconstrucción de dónde están las ballenas, si miramos desde el aire dónde están las ballenas, la mayor parte del tiempo están más o menos a 4, 5 o 6 metros de profundidad. No más y no menos. Menos no porque quedan varadas, encalladas, y más no porque es peligroso. A esa profundidad, básicamente, es imposible que algo venga por debajo y ataque a estos animales, ¿sí? Y hacia mar abierto, digamos, hacia el centro de los golfos, es donde se ubica la madre. Por lo general está la madre y la cría hacia el lado de la costa, ¿sí? Entonces, eso es un sistema de protección. Otra cosa, que las bahías de los golfos tienen por lo general acantilados en los costados y una playa en el centro. Eso produce como un efecto de embudo para los sonidos, ¿sí? Entonces, cualquier comunicación, y eso lo hemos estudiado también, cualquier comunicación o sonido en el centro del golfo o en otros lados está como canalizado, y esas ballenas pueden escuchar mejor, puede decir, en esos lugares. Pero en el Golfo Nuevo, el Doradillo es una de las playas, de las mejores playas para hacer avistaje desde tierra, porque tienen una playa de canto rodado que baja de golpe y se hace profunda, y luego hay toda una plataforma de arena, como una playa de arena, que tiene un suave declive, ¿sí? Y en marea alta, ese es un lugar ideal para estos animales porque están protegidas, tienen un fondo suave y están ahí cuidando a sus crías.
ballenatos blancos o grises, el nombre técnico es morfogris. En el pasado los llamábamos albinos parciales, pero es un error, porque no es albinismo, realmente no es un albinismo. Por lo general son machos, porque es una característica ligada al sexo, aunque hay algunas hembras. Cuando estos animales crecen, son grises, ya dejan de tener esa coloración blanca, y son adultos grises. Si vieron, la mayoría son blancos, pero tienen como manchas bien negras. Bueno, bien negras por el contraste, pero digamos, esas manchitas se mantienen, pero el blanco se transforma en gris. Eso es lo que diferencia de un albinismo verdadero, porque si fuera un albinismo verdadero no cambiaría, porque eso es falta de pigmento. Esto es directamente una diferente pigmentación de la piel. Pero nuestra población, Península Valdés, que es la más grande que tenemos en Argentina, no es tan raro. Creo que debe haber unos 5 o 6 por año, o quizás algunos años menos, algunos años un poquito más. Sí son un poco más raros en otras poblaciones, esos bebés blancos también, no le decimos. Grupo cópula es el término coloquial que se usa siempre. El término técnico es un grupo de actividad en superficie, porque no sabemos si están copulando o qué está pasando. Pero lo que ocurre, por lo general, si es un grupo de cópula, es que hay una hembra y hay muchos machos alrededor. Es la hembra focal, y después tenemos los machos alfa, que son quienes están al lado de ella, y después machos beta, que están como alrededor, y después los que se están acercando. La hembra, ¿sí?, para evitar cópulas, porque la hembra, su modo de elegir con quién copular es o irse, ¿sí?, o ponerse panza arriba. Porque si se pone panza arriba no puede haber cópula. Ahora, lo que ocurre es que los machos, ¿sí?, van a estar en los costados de esta hembra o por debajo, porque saben que en algún momento la hembra tiene que darse vuelta para respirar. Y la hembra puede elegir para qué lado hacerlo y tener algún tipo de elección en lo que es la cópula. Sí, un grupo de cópula es muy activo, es algo súper intenso de ver, es un display de energía único, es increíble. Franca austral, existe una en el sur de Brasil, en Santa Catarina, pero debido a que podemos identificarlas, ¿sí?, por estas marcas, y todos los investigadores del mundo utilizan la misma técnica, sabemos que muchos animales de Península Valdés van al sur de Brasil. O sea que en realidad es una subpoblación de la población del Atlántico sudoccidental, que sería la costa de Sudamérica. ¿Sí? Hay algunas ballenas, por ejemplo, una ballena. La mayoría de los animales que se reproducen en Península Valdés siempre vuelven a Península Valdés, y la mayoría que lo hacen en Brasil siempre lo hacen en Brasil. Pero hay un flujo de madres, ¿sí? Existe otra población de ballenas francas en Sudáfrica, otra población en Australia y otra población en Nueva Zelanda. Son todas parte de la misma especie, pero son poblaciones separadas. Las ballenas vuelven siempre al área donde nacieron, ¿sí? Como decía, si bien hay cierto flujo con Brasil, la gran mayoría de los animales, si nacieron en Península Valdés, vuelven a reproducirse a Península Valdés. Si nacieron en Brasil, vuelven a Brasil. Eso es básicamente porque, digamos, cuando un animal nace y tiene su primer migración a un área de alimentación, lo hace acompañado de su madre, que le enseña, ¿sí?, cuál es la migración. Y luego tienen la migración de retorno, ya cuando tienen más o menos un año de edad, hacia Península Valdés, donde ocurre el destete. ¿Sí? No todos los destetes ocurren en Península Valdés, pero gran parte ocurren. Entonces, la cría o el animal joven aprendió durante ese primer año su migración y su recorrido, y aprende que ese lugar es el lugar de nacimiento, que es un buen lugar, ¿sí? Es un buen lugar para tener sus próximas crías, en el caso de que sean hembras. El mensaje que quiero compartir serían como dos mensajes. En cuanto a la conexión con las ballenas, es
si tienen oportunidad de hacer algún viaje o de estar en la costa, que miren el mar. Siempre hay que mirar el mar. Aunque no veamos ballenas, el mar siempre nos va a traer un mensaje de paz, pero a su vez de energía que es único. Al menos yo lo siento así y la gente con la que hablo lo siente así. Hay que mirar el mar, hay que dejarse llevar con su ritmo, sus olas, sus mareas, que vamos a tener siempre una paz interior súper linda. Y si tenemos suerte, vamos a ver ballenas, porque las ballenas están ahí, hay que mirarlas. Eso lo decía Roger Payne siempre. Las ballenas están en el mar, viajan y se mueven para todos lados, no tienen límites, así que podemos tener suerte y ver algunos de estos animales. Y el otro mensaje que quisiera dar es que no importa dónde estemos, no importa en qué ciudad estemos, cualquiera de nuestras acciones cotidianas repercute en todo el mundo. Todas nuestras acciones, por más pequeñas que sean, tienen un impacto en el océano, directa o indirectamente, quizás más allá en el tiempo, digamos, si vivimos lejos, pero toda acción que afecte nuestro medio ambiente va a repercutir en el océano, sea porque tiramos plástico, sea porque abusamos productos químicos en nuestro jardín o en nuestro campo o en lo que sea, siempre va a haber o un viento o un río o algo que nos conecte con el océano. Y nos conecta por el bien, pero también, si no somos cuidadosos, podemos tener un impacto negativo directo en el océano. Tengamos un poco de empatía con nuestros hábitos cotidianos y eso va a ser un mundo mucho mejor. No tengo dudas de eso. Seguramente hay que hacer cambios radicales en el mundo de cómo tratamos el medio ambiente, pero pensemos nosotros, ¿sí? Miremos en nuestro interior cómo nosotros tratamos nuestro propio medio ambiente, nuestro propio microambiente y veamos que realmente podemos hacer una diferencia. Y a través de nuestro maravilloso viaje por la zona de Ricitos de Oro, donde el agua, elemento formado por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, es simplemente fundamental para la manifestación de las formas de vida tal y como aquí se conocen. Recordamos cómo nuestros hermanos cetáceos alguna vez caminaron sobre la Tierra, pero a través de millones de años de evolución, claramente eligieron la sutileza del agua para experimentar aquello que denominarían su hogar. Se cree que el agua, por ser una sustancia universal, está presente en el planeta desde su nacimiento, o quizás se originó entre 80 y 130 millones de años después de ese momento, cuando una colisión de asteroides gigantes, cubiertos de hielo, impactaron contra la Tierra. El océano contiene aproximadamente 1.35 billones de kilómetros cúbicos de agua y es el hogar de la mayoría de la flora y fauna del planeta. Cumple una función fundamental en nuestro clima, como espejo receptor y reflector, absorbiendo el calor del sol, transmitiéndolo a la atmósfera y distribuyéndolo alrededor del mundo a través de las constantes corrientes oceánicas. Alberga infinidad de formas de vida. Nos conecta con una sutileza y vibración simplemente única. Y es definitivamente fundamental para nuestra existencia. ¿Y cuál es nuestro vínculo con el océano y los seres que habitan en él? ¿Cómo le agradecemos su infinito servicio al ser parte de nuestro hogar, la Tierra?
el 80% de la contaminación que hay en el océano proviene desde tierra firme. Pues debido a nuestra falta de conciencia, a nuestra ignorancia con respecto a la huella que vamos dejando en el planeta, el mal uso de lo que pareció un maravilloso recurso se transformó en uno de los desastres ambientales más grandes de todos los tiempos. Hoy estamos experimentando las consecuencias de ello, de algo que hace 70 años pareció nos resolvería la vida, algo que pareció ser una gran idea, un gran invento: el plástico. Mi nombre es Daniel Gómez, soy biólogo, ecólogo y conservacionista. En mi trabajo de biólogo y conservacionista me ha tocado ver y estudiar lugares que ya no existen, especies que desaparecieron frente a nuestros ojos. La actual crisis ambiental mundial creada por el ser humano está llevando al planeta y a todos los seres vivos a una situación nunca antes experimentada. En este contexto, podemos mencionar una problemática que comenzó a afectar profundamente a la humanidad en los últimos 50 años, la industria del plástico. Creamos un material extremadamente versátil y útil, que es prácticamente indestructible. Sí, sirve para muchísimas cosas y casi todo lo que nos rodea tiene algún componente de plástico. Nuestras viviendas, autos, barcos, aviones, celulares, computadoras y hasta las naves espaciales. Pero también casi todo lo que comemos y tomamos está en un envase de plástico. Precisamente ahí está la base del problema. Por ser un material tan resistente, no desaparece. El ser humano ha influenciado de tal manera al planeta que ya tiene su propia era geológica, el Antropoceno. Una era en la que el ser humano está marcando el rumbo del planeta y así también poniéndolo en jaque. Personalmente pienso que en la actualidad estamos viviendo un nuevo periodo dentro de esta era, el Plásticoceno. O sea que vivimos en un momento histórico que la humanidad está marcada por el plástico. Me imagino que dentro de millones de años todo lo que quedará de la humanidad en el registro fósil será una densa e intacta capa de plástico. El plástico es un material que no existe en la naturaleza, es un polímero de largas cadenas fabricado a partir del petróleo. Por ser una molécula sintética fabricada por el hombre, las bacterias y los microorganismos de la tierra y del agua no lo conocen y no pueden degradarlo de ninguna manera. Entonces lo que ocurre es que cualquier elemento plástico que es arrojado en el ambiente, ya sea un basural en la calle, en el campo, en el agua o en el mar, no se va a biodegradar nunca. Con la exposición a la intemperie y con el transcurso del tiempo, lo que ocurre es que se va a ir rompiendo en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a ser microscópicos y tienen un tamaño de nanómetros de longitud, o sea que pueden llegar a tener el tamaño de un glóbulo rojo. Al alcanzar estos tamaños tan pequeños es lógico y una cuestión de tiempo de que se incorporen en los organismos vivos. Los océanos se han convertido lamentablemente en los basurales de todas las culturas humanas, ya que desde tiempos inmemoriales el ser humano ha tirado basura en el mar. En las décadas de 60 y 70 se arrojaban en alta mar tambores de metal con residuos radiactivos y más recientemente contenedores con basura de todo tipo. Estas prácticas deliberadas existieron en tiempos modernos y hasta finales del siglo XX era una práctica común. Imaginémonos entonces todo el daño que le hemos hecho a los océanos durante siglos. Y lo peor de todo es que es un daño consciente, sabíamos que estábamos haciendo algo mal. Obviamente todo eso se nos vuelve en contra tarde o temprano. El planeta, el océano, nos devuelve todo lo que le hacemos, lo bueno y lo malo, porque en realidad nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Una de las consecuencias de esta crisis ambiental planetaria producida por el ser humano es que todos estos plásticos que quedan expuestos a la intemperie por la mala gestión de los residuos en los continentes se rompen en micropartículas de plástico y no se quedan en la Tierra, sino que viajan a través de los ríos, terminando en el océano, donde vuelven al ser humano a través de los peces que éste consume. Ya se ha descubierto que los microplásticos no solamente están en el intestino de los peces, sino que cuando son muy pequeños ingresan en el torrente sanguíneo de los mismos y se acumulan en el músculo, que es lo que nosotros comemos principalmente, o en su grasa. Es irónico, estamos ingiriendo el mismo plástico del que nos quisimos deshacer, o sea que el problema vuelve a nosotros como un boomerang. En los océanos se está viendo que la problemática es mortal para muchas criaturas marinas. Por ejemplo, por la ingesta directa de las bolsas de plástico que tortugas, delfines y cachalotes confunden con medusas.
se han extraído 100 kilos de plástico del estómago de un cachalote hallado muerto en las costas de Escocia. Los plásticos en los océanos afectan especialmente a todas las ballenas filtradoras, las ballenas con barbas, que se alimentan abriendo las bocas de par en par como un gigantesco embudo, con el que engullen enormes cardúmenes de crustáceos o peces. Pero ese volumen de agua también está repleto de basura plástica flotante, bolsas, pedazos de redes, trozos de plásticos de objetos más grandes que se han roto que la ballena se los traga. Podrá degradar en su estómago los organismos que ingirió, pero el plástico no, y se irá acumulando hasta bloquearle los intestinos, provocándole la muerte tarde o temprano. Además, el plástico tiene otra cualidad negativa, y es que libera de a poco todos los aditivos químicos que se usaron en su fabricación y que son altamente tóxicos. Entre los aditivos tóxicos que ya hace 10 años se ha comprobado tienen efectos negativos para la salud humana, se encuentran los ftalatos y el bisfenol A, también conocido como BPA. Estos son solamente 2 de los cientos de aditivos que tienen los plásticos que le confieren distintas propiedades a este material. Por lo tanto, el plástico no solo puede provocar la muerte por obstrucción directa del sistema digestivo, sino que va liberando microdosis tóxicas a lo largo de la vida y dentro del cuerpo de los seres vivos que lo ingirieron, generando a corto, mediano o largo plazo enfermedades, afectar ciertos órganos e incluso producir cáncer. Esto se ha descubierto y comprobado en los últimos 10 años en los seres humanos, producto de la exposición diaria a microdosis de aditivos de plástico y de microplásticos. Convivimos desde que nacemos con el plástico. No solo nos rodea estando fuera de nuestro cuerpo, sino que también está dentro nuestro. Está presente no solo en nuestro alimento, como la fruta, la verdura, los peces, la sal, la miel, sino que también está en el agua que bebemos y el aire que respiramos. Sin dudas, esto no es bueno. Nosotros hemos creado una caja de Pandora que no sabemos cómo controlar. Toda esta información preocupante espero que sea una forma de tomar conciencia de una vez por todas. Parece que solamente nos movilizamos y actuamos cuando el ser humano es la especie afectada. No tenemos mucha empatía con el resto de las especies, pero si el ser humano se ve amenazado, entonces seguro vamos a hacer algo al respecto. No debiera ser así, obviamente, pero lamentablemente la escala del problema es tan grande que ya está afectando la salud de la población humana en todo el mundo, a las demás especies y al ecosistema planetario en su conjunto. La solución de cualquier problema se inicia con aceptarlo y conocerlo. Seamos parte de la solución entonces, no del problema. Y aquí vuelven a aplicar las 3 R. Reduzcamos nuestra exposición al plástico y su consumo. Reutilicemos todos los elementos de plástico que sea posible. Promovamos el reciclado y separemos los residuos plásticos de manera responsable. Y principalmente, rechacemos los plásticos problema, que son los de un solo uso, los descartables, cuya vida útil es de apenas unos minutos porque fueron concebidos por la industria para usar y tirar. Generalmente, estos residuos están sucios con comida o bebidas azucaradas y son casi imposibles de lavar. Además, son fabricados con plásticos de baja calidad, por lo que tienen poco valor en la industria del reciclaje. Si dejáramos de consumir todos los elementos de plástico descartable, como vasitos de telgopor para bebidas calientes, vasos para bebidas frías, sorbetes, revolvedores, cubiertos, bandejas de la comida para llevar y bolsas de las compras de frutas y verduras, y los reemplazamos por elementos reutilizables, o sea que se puedan lavar, vamos a estar haciendo una enorme contribución al planeta por toda la basura que no vamos a generar, o sea, por todos los residuos que no van a llegar a los basurales y rellenos sanitarios. Si sigo consumiendo bolsas de plástico para las compras o botellas de agua mineral descartable y no me aseguro que ingresen en el circuito del reciclaje, pueden terminar en cualquier lugar del planeta, transportadas por las corrientes marinas, ya que el océano es uno solo. Todas las grandes masas de agua que cubren los 2/3 de la Tierra están conectadas. Es importante entonces que tomemos conciencia sobre cómo cada pequeño acto de nuestra conducta puede sentar un precedente y tener un efecto multiplicador tremendo, tanto negativo como positivo. Hoy, el llamado es a nosotros mismos como individuos para cambiar todos los hábitos que dañan a nuestra salud, al ambiente y al planeta. Asumamos la responsabilidad que nos corresponde como habitantes del planeta Tierra, el único hogar que tenemos para vivir. Hoy podemos observar cómo nuestra ignorancia y soberbia, nuestra arrogancia y falta de sensibilidad, nuestro egoísmo e individualismo, el creer que estamos solos, creernos separados de todo,
nos ha generado un daño sin precedentes. Daño que es inminente reparar y transformar. Formar a las generaciones actuales y futuras desde una visión integral e inclusiva hacia el océano y sus habitantes es generar conciencia sobre la importancia e influencia que tiene el agua en nuestra vida y nosotros en ella. Esto es esencial para promover cambios en nuestra manera de comprender y relacionarnos con la naturaleza y con nosotros mismos. Los cetáceos son el fondo motivador y fuente de inspiración en la historia de Cetums, nuestra escuela humana oceánica, y son el contenido central de nuestro proyecto educativo. De hecho, la palabra Cetums proviene de Cet de cetáceo y Hums de humano. ¿Por qué los cetáceos? Del canto y el movimiento de un gran ser marino, una gran enseñanza. Escucharlos cantar o simplemente ver a esos enormes seres moverse con una cautivante suavidad impacta y no deja indiferente a nadie, despertando el interés de conocerlos y acercarnos a su mundo. Son mamíferos del agua, nosotros mamíferos de la tierra. Vivimos en el mismo ecosistema e interactuamos en un mismo océano. Nos ayudan a ver y sensibilizar sobre las diversas amenazas que afrontan y afrontamos en un mundo en constante cambio. Gracias a ellos, somos incentivados a conocer sobre la salud del océano y cómo nosotros los humanos lo afectamos. Compartimos modos de socialización y afectividad similares, lo que incide en la formación de valores y nuestro desarrollo socioemocional. Las ballenas contienen neuronas en su córtex cerebral al igual que nosotros, por tanto tienen capacidades comunicativas y cooperativas. En sus cantos y sonidos pueden verse elementos del lenguaje. Cantos que aunque no comprendamos, nos producen un silencio profundo, seguido de una creciente empatía. Podemos aprender mucho de las ballenas. Por ejemplo, cómo vivir en el mundo sin destruirlo. Dicho por el biólogo marino Roger Payne en su documental Una vida entre ballenas, transmitido por National Geographic. También pueden enseñarnos cómo relacionarnos de una manera delicada y amable. Los delfines nos pueden enseñar a cómo vivir en sociedad siendo felices y estableciendo una jerarquía de trabajo en conjunto. Incorporar el océano y los cetáceos como escuela para descubrir y comprender nuestra propia naturaleza es acercar a los niños y niñas a interactuar con el mundo oceánico. Escuchar y sentir los cantos de las ballenas les brinda tranquilidad, inmensidad y profundidad. Es estar en contacto consigo mismo. Escuchar su corazón es sentirse en casa. Escuchar y sentir los sonidos de los delfines y jugar como ellos es sensación de libertad, alegría y trabajo en equipo. Esto repercute en su cultura, educación y valores, porque los niños y niñas aprenden que pueden vivir en paz consigo mismo y los demás. Celebrando hoy el Día Mundial de las Ballenas y Delfines, hacemos conciencia de su protección y conservación. En nombre de Cetums Escuela Oceánica, doy las gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes el océano y los cetáceos en la educación,
a través de este saludo que me fue entregado por niños síndrome de Down cuando escucharon por primera vez el latido real del corazón de la ballena azul. Gracias. Desde el corazón más grande del planeta, una nueva forma de aprender. Este documental surge desde un lugar muy especial. Surge por medio de una serie de mágicos eventos sincrónicos. Surge, de hecho, y muy sincrónicamente, desde el latido de mi corazón, que es uno con el latido del corazón del todo. Surge como parte de mi labor de nutrición e instrucción en esta tierra, a través de la cual vengo a enseñarles justamente a reconocer cada aparente error y transformarlo en un verdadero acierto, a sensibilizarlos y a aprender profundamente de ellos, a elevar juntos nuestra vibración y sincronizarnos con el latido del corazón del universo, por medio de ese fractal que se encuentra en el latido de nuestro propio corazón. Ese corazón que habita dentro de todos y cada uno, latido a través del cual les enseño a recordar ese sentimiento tan elevado que justo allí llevamos guardado. A recordar que es tiempo de volver a sembrarlo en esta tierra, como guardianes que somos de ella. A cultivarlo con inmensa dedicación y cuidado, para juntos cosechar una nueva tierra de verdadero amor, unidad, empatía, intuición, bien común y profunda hermandad. Una nueva tierra donde la magia y sincronicidad se manifiesta tal y como me sucede a mí a cada momento de mi viaje por esta tierra. Tal y como aquel Día Mundial del Océano, cuando sincrónicamente apareció este maravilloso material que yo misma filmé hace 10 años atrás, durante un viaje a Puerto Madre, en Patagonia, Argentina, en respuesta a uno de los tantos llamados que he recibido del océano a través de nuestros hermanos cetáceos. Un material lleno de imágenes que volvían a pasar por mi corazón, recordándome ese maravilloso sentimiento que en determinado momento me reunió con la ballena franca austral e incluso con el vallenato blanco. Imágenes, recuerdos, maravillosos momentos que hoy comparto con todos ustedes desde mi sagrado corazón, recordándoles que un nuevo mundo es posible si dejamos de evadirnos, si nos hacemos cargo de lo que nos corresponde a todos y cada uno, pues todo aquello que hoy están sufriendo como humanidad es parte de un profundo aprendizaje, de un largo viaje que está llegando a su fin, donde a través de una verdadera toma de conciencia, de un conocimiento muy profundo y real, lograrán transmutar ese dolor y seguir adelante con su camino de evolución. En fin, aquel sincrónico día en que celebrábamos el Día Mundial del Océano, una clara señal de que todo esto debía ser, llegaba a mí. Y mientras mantenía comunicación telepática con el océano y estos maravillosos seres que lo habitan, la magia se manifestó una vez más, y partículas de agua, esa agua que viaja desde las altas montañas hasta el mar, desde el cielo hacia la tierra, tomaron una verdadera y muy reveladora forma. Y así, ciencia y espiritualidad volvían a reunirse ante mí una vez más.
Que la luz de la verdad perdure en ustedes, hoy y siempre. Gracias, gracias, gracias.